¿Cómo están, amigos deportivos? La selección boliviana viene de caer ante Colombia, una dura derrota, 3-0, que señala que el cuerpo técnico al mando de Oscar Villegas debe replantear muchas cosas para encarar el último partido por clasificatorias sudamericanas. Sin embargo, en el canal no nos vamos a cansar de lanzar nuestros aportes, nuestras propuestas que puedan colaborar a la mejoría, el rendimiento futbolístico de la verde, de la selección boliviana de fútbol absoluta. Es el partido final de las clasificatorias y el rival al frente es la selección brasileña. Vamos a detallar su convocatoria, jugador por jugador, y como siempre vamos a esquematizar una posible alineación que presentaría la verde amarela frente a Bolivia. Sin más que decir, ya comenzamos. La selección brasileña anunció que tiene muchas bajas. Desde el primer día que se lanzó su convocatoria, se hizo pública. Horas posteriores a la publicación, se indicaron muchas bajas, muchos jugadores lesionados que fueron desconvocados de la lista definitiva que dio el director técnico Carleto Ancelotti. Sin embargo, eso no fue problema porque la verde amarela venció como local 3-0 a la selección de Chile el pasado 4 de septiembre. Entonces, tomando en cuenta todas estas bajas de la selección brasileña, tenemos la lista disponible de jugadores que van a enfrentar a la selección boliviana. 24 futbolistas ha convocado el director técnico Carlo Ancelotti. En pantallas tienen la convocatoria, empezando por los datos del nombre, la posición que tiene cada jugador, el equipo al que pertenece y si es titular o no en su respectivo club. Empezamos con los guardametas de la Canariña. Alisson Becker del Liverpool de Inglaterra, de la Premier League, la primera división de dicho país. Este sí es titular. Por si acaso, el foquito rojo que ven en sus pantallas con la palabra sí menciona que es titular. Y el color verde en el nombre de Alisson Becker significa que va a ser titular a criterio del canal frente a Bolivia. Segundo guardameta de la selección brasileña, Hugo Sousa, del Corinthians de Brasil, y este sí es titular en su equipo. Al igual que Bento, guardameta del Al Nassr de Arabia Saudita, la primera división, y sí, por supuesto, es titular en dicho equipo. Pasamos a la zona defensiva de la selección verde-amarela, empezando por los laterales derechos. Vitinho, jugador del Botafogo de Brasil, la primera división. Este es un lateral derecho y sí es titular en su equipo, en el Botafogo brasileño. Otro lateral derecho de la selección amarilla es el jugador Wesley de la Roma de Italia, la primera división. Sí es titular en ese equipo y también lo era en el Flamengo de Brasil, ¿no? Hace poco se unió a la Roma de Italia. Seguimos los laterales izquierdos. Douglas Santos está en color verde, reiteramos, porque va a ser titular a criterio del canal frente a Bolivia. Este lateral izquierdo del Zenit de Rusia, la primera división, y por supuesto es titular en dicho equipo. Otro lateral izquierdo de la selección canariña es Caio Henrique, del Principado de Mónaco, este equipo que milita en la primera división de Francia. Caio Henrique sí, por supuesto, es titular. Seguimos con los defensores centrales. Marquinhos, jugador del PSG de Francia, el PSG le dicen, ¿no? Sí es titular en este equipo francés y por supuesto de color verde, significa que va a estar como titular contra la selección boliviana. Siempre mencionamos a criterio del canal. Otro defensor central, Gabriel Magalhães, del Arsenal de Inglaterra, de la Premier League. Por supuesto, sí, este jugador es titular.
Fabrício Bruno, otro defensor central del Cruzeiro de Brasil, primera división, sí es titular en su equipo brasileño y también, por supuesto, a criterio del canal, va a ser titular frente a la Verde, frente a Bolivia. Completando los defensores que convocó el director técnico Carlo Ancelotti, Alexandro Ribeiro, del Lille de Francia, la primera división, y sí es titular en su equipo francés. Pasamos a los mediocampistas, empezando de Casemiro, este jugador ya con vasta trayectoria en el fútbol europeo y también en la selección brasileña, del Manchester United de la Premier League de Inglaterra. Es titular, por supuesto, en dicho equipo, pero porque está de color amarillo es porque ha recibido la tarjeta amarilla de sanción y por lo tanto no va a poder contar el director técnico Ancelotti con este jugador. Se pierde este partido ante Bolivia. Casemiro, un mediocampista defensivo. Seguimos en la zona del mediocampo. Bruno Guimaraes, un mediocampista mixto del Newcastle de la Premier League de Inglaterra. Sí es titular en dicho equipo y sí también, por esta de color verde, va a ser titular frente a Bolivia, ¿no? Es lo que pensamos en el canal. ¿Quién lo va a acompañar en el mediocampo a este jugador Bruno Guimaraes? Va a ser, por supuesto, por eso está de color verde también, Jean Lucas, mediocampista mixto del Bahía de Brasil, de la primera división. Es titular, por supuesto, también en ese equipo del fútbol brasileño y va a ser titular frente a la Verde. Otro mediocampista mixto es Andrei Santos del Chelsea de Inglaterra, ¿no? De la Premier League, pero hace poco estaba militando nomás en el Estrasburgo de Francia. ¿Por qué dice no y después sí? El no es porque en Chelsea, en este equipo inglés, no es titular Andrei Santos, pero en el Estrasburgo de Francia sí era titular en dicho equipo, pero tuvo la transferencia, ¿no?, hacia el equipo inglés de Chelsea desde junio de 2025. En este equipo de la Premier League, Andrei Santos todavía sigue luchando por la titularidad. Pasamos a los mediocampistas ofensivos o de creación. Andreas Pereira, que lo llamaron en último momento. En último momento vamos a ver en vez de qué jugador ingresó en la convocatoria. Andreas Pereira estaba militando hace poco en el Fulham de la primera división de Inglaterra de la Premier League, pero dio su fichaje, su transferencia hacia el equipo brasileño del Palmeiras. Retornó al fútbol brasileño, pero no. En el Fulham de Inglaterra estaba perdiendo titularidad. Fue transferido de vuelta al Palmeiras y en este equipo brasileño va a luchar. Recién va a luchar la titularidad. Por lo tanto, le ponemos un no. No es titular por el momento este jugador. Seguimos con los mediocampistas ofensivos de creación. Lucas Paquetá va a ser titular, obviamente, contra Bolivia. El jugador del West Ham de Inglaterra de la Premier League, que también es un jugador fundamental en este dicho equipo. En el West Ham es titular indiscutible. Pasamos a la zona de ataque de la selección brasileña con Luis Enrique. Este jugador va a ser titular a criterio del canal frente a Bolivia. Extremo derecho tiene posición este jugador del Zenit de Rusia de la primera división. Y en este equipo, por supuesto que es titular. Sí, es titular. Otro extremo derecho que convocó el director técnico Carleto Ancelotti, Estevao, que hace poco en el Mundial de Clubes estaba en el Palmeiras de Brasil. Lo fichó el club inglés del Chelsea, ¿no?, de la Premier League. Y en este club europeo no le costó mucho, ¿no? No le costó mucho para ganarse la titularidad. Estevao. Seguimos, extremos izquierdos, Gabriel Martinelli, del Arsenal de Inglaterra, de la Premier League, donde es titular, por supuesto, en dicho equipo.
Y a criterio del canal, por eso está de color verde, va a ser titular contra la selección boliviana. Otra opción de extremo izquierdo que tiene la selección brasileña es Samuel Lino, también convocado en las últimas horas por las lesiones que sucedieron, ¿no?, en varios jugadores de la selección brasileña, como mencionamos al principio de este video. Samuel Lino pertenece al Flamengo de Brasil, pero hace poco estaba militando en Atlético Madrid de España. No tenía minutos, no era titular. Flamengo, este club brasileño, hizo la respectiva transferencia y se está ganando minutos, se está ganando la titularidad el jugador Samuel Lino. Otro extremo izquierdo es Rafinha, una de las figuras de la selección brasileña del Barcelona de España. Por supuesto es titular indiscutible en dicho equipo. Y vamos completando esta convocatoria de Brasil con el jugador Richarlison, delantero centro del Tottenham de Inglaterra, la Premier League. Es titular, por supuesto, en ese equipo y también va a ser titular a criterio del canal, por eso está de color verde. Richarlison contra la selección boliviana. Se completa la lista de convocados en Brasil con el delantero centro y también puede funcionar como un mediocampista de creación, João Pedro, del Chelsea de Inglaterra, de la Premier League, donde por supuesto es titular este jugador. Antes de pasar a esquematizar la posible alineación titular de Brasil frente a Bolivia, tenemos que señalar las bajas de la selección canariña. El primero que se dio a conocer de las bajas que tiene Brasil es el lateral izquierdo Alexandro del Flamengo de Brasil. Después se dio a conocer también la baja de Wanderson, este lateral derecho del Mónaco de la Liga de Francia, y su reemplazante como lateral derecho fue el jugador Vitinho del Botafogo de Brasil, como explicamos. Otra baja, Joelinton, un mediocampista mixto del Newcastle de la Premier League de Inglaterra, también es baja, y su reemplazante fue Gianlucas, el jugador del Bahía, como ya lo señalamos. Otra baja de la selección brasileña, Casemiro, mediocampista defensivo del Manchester United, y esta es una baja por tarjetas amarillas, ¿no? Acumulación de tarjetas amarillas. Mateus Cunha, delantero centro del Manchester United, también es baja por lesión en la selección brasileña, y su reemplazante fue Samuel Lino, el jugador del Flamengo que señalamos. Y la última baja que se dio a conocer en las últimas horas es la de Caio Jorge, delantero centro del Cruzeiro de Brasil. Ingresó en el segundo tiempo frente a Chile en la victoria de Brasil, pero se lesionó y su reemplazante lo llamó el director técnico Carlo Ancelotti al jugador Andreas Pereira, ¿no? Ya señalamos a este jugador. La convocatoria de la selección brasileña está integrada por 3 guardametas, 4 defensores centrales, 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos, un mediocampista defensivo, 3 mediocampistas mixtos, 2 mediocampistas ofensivos, 2 extremos derechos, 3 extremos izquierdos y 2 delanteros centro, para hacer un total de 24 jugadores. Y nos vamos a esquematizar la posible alineación titular de la selección brasileña para enfrentar a Bolivia. Atentos. Alisson Becker va a ser titular frente a Bolivia. Eso es lo que pensamos en el canal. Alisson Becker del Liverpool de Inglaterra. Lateral derecho, Vitinho, este jugador del Botafogo de Brasil. Primer central, Marquinhos, el jugador del PSG de Francia. Lo acompañará el jugador Fabricio Bruno, del Cruzeiro de Brasil.
Y por el lateral izquierdo, Douglas Santos del Zenit de Rusia, la primera división. Este jugador. Así se completa la saga defensiva de la verde amarela. Todo a criterio del canal, por supuesto. Pasamos al mediocampo con Bruno Guimaraes. Del Newcastle de Inglaterra. Ya este jugador lo va a acompañar en el mediocampo Jean Lucas del Bahía de Brasil. El jugador más adelantado y de creación, Lucas Paquetá. No tenemos ninguna duda de que este jugador va a estar como titular. El jugador del West Ham de Inglaterra, de la Premier League. Y el ataque de Brasil, a criterio del canal, estará conformado por el extremo derecho, Luis Enrique. No es el entrenador, por si acaso, del PSG, el español. Este es jugador de Brasil, Luis Enrique, del Zenit de Rusia, la primera división de dicho país. Extremo derecho, ¿no? El extremo izquierdo, a criterio del canal, va a ser Gabriel Martinelli, del Arsenal de Inglaterra. Y como delantero centro, la carta de gol de los brasileños, la cacatúa, le dicen, ¿no? La cacatúa Richarlison, del Tottenham de Inglaterra, de la Premier League. Richarlison. Y de esta manera se completa la alineación titular probable de Brasil para enfrentar a la selección boliviana. Por si acaso, el esquema que maneja Carlo Ancelotti de Brasil es el 4-3-3. Y la última vez que se enfrentaron fue en el estadio Hernando Siles, ¿no? El de la ciudad de La Paz, Bolivia, donde no son buenos recuerdos, son recuerdos de Vietnam. Brasil, en condición de visitante, aplastó a Bolivia en el estadio Hernando Siles el martes 29 de marzo de 2022, 0-4, ¿no? Ganó la selección brasileña con 2 goles de Richarlison, por si acaso. Bruno Guimaraes, que también estaba de titular, y concretó el 4-0 Lucas Paquetá, otro que está convocado en la selección brasileña actualmente. 4-0, resultado aplastante que obtuvo en ese entonces la selección verde-amarela frente a la selección boliviana. Puede haber algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí como extremo izquierdo puede entrar Rafinha. Rafinha, jugador del Barcelona de España, pero lo veo menos probable, la verdad. Lo veo menos probable que Rafinha entre como titular, porque sería la primera vez en la ciudad de La Paz para Rafinha, ¿no? Lo veo menos probable que ingrese como titular este jugador Rafinha. ¿Por qué lo pongo como titular a Gabriel Martinelli sobre Rafinha? Porque en ese entonces, cuando ganó 4-0 Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz, Gabriel Martinelli estuvo en la banca de alternos e hizo su ingreso al campo de juego también en el segundo tiempo. Ya tiene experiencia, ¿no? En Bolivia este jugador
Gabriel Martinelli. Pero si no va a estar Martinelli, yo pienso que la otra alternativa más viable, más realista, es el jugador Samuel Lino del Flamengo de Brasil. Porque este futbolista es un extremo izquierdo, por si acaso. Samuel Lino. Yo veo la única variante, es esta. Porque lo demás está casi asegurado, ¿no? Marquinhos ya tuvo en esa victoria 4-0 de Brasil sobre Bolivia en el estadio Hernando Siles. Estuvo como titular, completó los 90 minutos. Fabricio Bruno es un jugador brasileño, no conoce el contexto sudamericano, así que para mí va a ser titular sobre todas las demás opciones. Douglas Santos, lateral izquierdo, no creo que varíe este jugador como lateral izquierdo, porque recordemos que el titular habitual de Brasil no está, baja, ya dijimos que es Alexandro del Flamengo, así que yo creo que va a estar nomás el jugador Douglas Santos como lateral izquierdo. Vitinho, por las lesiones también en la zona derecha, va a estar este lateral del Botafogo de Brasil por el contexto sudamericano, ¿no? Como ya dijimos, tiene experiencia. Bruno Guimaraes estaba como titular, ya dijimos, en ese entonces, en el año 2022 frente a Bolivia. Gianlucas ya tuvo minutos porque es del Bahía de Brasil. Recordemos que enfrentó al equipo de The Strongest. Lucas Paquetá anotó un gol también en ese entonces, en 2022, en el estadio Hernando Siles, en la goleada 4-0 a favor de Brasil. Yo creo que va a repetir titularidad. Lo propio, 2 goles anotó en ese partido jugado en la ciudad de La Paz. Richarlison va a ser titular para mí. Y la variante sería, ¿no?, como dijimos, Samuel Lino. Y yo elijo a Luis Enrique sobre el jugador Estevao. No creo que Estevao, que ahora está en Chelsea, sea titular en la ciudad de El Alto, ¿no?, en el estadio de Villa Ingenio. Yo me decanto por este jugador Luis Enrique del Zenit de Rusia, ¿no?, la primera división en Europa. Y dicho esto, esta sería la segunda opción para la alineación titular de la Canariña. Para finalizar este video, hay que dar cuenta que este es el último partido por clasificatorias sudamericanas para todas las selecciones, ¿no?, que han competido en este torneo que empezó en el año 2023, ¿no? Yo recuerdo esa derrota contra Brasil, 5-0 de la selección boliviana, como siempre subestimando. Nos fuimos con un equipo B, creyendo que va a funcionar eso. Nos fuimos en el segundo partido frente a Argentina, nos comimos 3 goles con una improvisación total del director técnico Gustavo Costas. Lo mismo de siempre, subestimando a todos, subestimando a mi mamá, como dice el periodista mexicano Martinoli. Es el último partido de la selección boliviana, complicadísimo. La verde necesita una victoria, solo le sirven los 3 puntos para luchar el repechaje ante la selección venezolana. Ya no depende de Bolivia, lamentablemente, tras la derrota ante Colombia 3-0. Bolivia no depende de sí misma. Es conseguir los 3 puntos ante Brasil y esperar el milagro. El milagro en Venezuela, y que por primera vez desde que tengo memoria en las clasificatorias sudamericanas, que una selección como Colombia extienda la mano, ¿no?, en sentido figurado, extienda la mano para ayudar a la selección boliviana, para levantarla, ¿no?, para levantarla. ¿Qué necesita la selección boliviana? Un empate o una derrota, en el mejor de los casos, de la selección Pinotinto frente al que mencionamos, ¿no?, frente a Colombia, que se convirtió en el juez. Colombia se convirtió en el juez
y va a determinar qué selección va a alcanzar la fase del repechaje. No queda más que pedir que el director técnico Óscar Villegas tenga la sapienza para tener buenas decisiones. Es crucial este partido y es crucial tener buenas decisiones para conformar una alineación titular de Bolivia, una alineación óptima para vencer a la complicadísima selección brasileña. Esto va más allá de que enviemos o no buenas vibras, va mucho más allá, va de decisiones correctas de parte del director técnico Óscar Villegas y todos los que conforman, ¿no?, su cuerpo técnico. Como mencioné en la transmisión última del partido de Bolivia frente a Colombia, nos sentimos totalmente impotentes, ¿no? Impotentes, no podemos hacer nada más que analizar posibles escenarios, posibles alineaciones. El objetivo siempre va a ser en el canal colaborar y aportar a la selección boliviana absoluta, ¿no?, en lo que se pueda, en lo que podemos. En este caso, dando a conocer una posible alineación de la selección brasileña, ya lo dimos, ya lo explicamos, y las bajas, ¿no?, las bajas que tiene la selección verde amarela. Sin nada más que decir, a esperar el inicio de este partido. Arrivederci y aloha, Bolivia contra Brasil en el final de este largo camino.